Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Fabiola Meléndez y este día nos encontramos en la entrevista, en una semana muy especial, haciendo honor a la Semana del Periodista, de la periodista feminista. En este caso tenemos a una invitada muy especial, Crisia Girón, quien nos acompaña de la colectiva de mujeres comunicadoras, periodistas y trabajadoras de la información. Crisia, contanos, ¿quién es Crisia Girón? Hola, Fabiola, muchas gracias a quienes nos escuchan y a quienes nos ven a través de estos medios feministas tan necesarios en el país. Yo soy Crisia Girón, soy parte de la colectiva de mujeres periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información. Soy periodista, también hago radio, entre otras cosas. Así que es un honor estar acá con ustedes. Mira, qué chivo, ¿verdad? Y qué nervios, porque ahora estoy tomando el lugar que normalmente ustedes hacen, ¿verdad? Sí, estar de este lado también recibiendo las preguntas no es fácil. No es fácil, la verdad. Pero iniciemos. ¿Qué significa para vos ser periodista? Y específicamente ser periodista, mujer, sumándole que también sos feminista, dentro de este contexto tan convulso que el país tiene actualmente y que siempre ha tenido, pero vemos que pues últimamente, en los últimos años, han pasado ciertas situaciones en las que obviamente las mujeres nos vemos más vulneradas que otras veces y que su rol y su trabajo como periodistas de algún modo pues se ve bastante afectado y se ven también en persecución. Entonces, háblanos qué significa para vos. Bueno, de ser periodista en cualquier contexto, desde que somos mujeres, ¿verdad? Siempre es un reto, tiene grandes desafíos, sobre todo porque las mujeres en El Salvador es muy reciente la labor, o más bien nos hemos metido muy recientemente en esta profesión. Las primeras periodistas en El Salvador escribían artículos, escribían poemas, se les llamaba periodistas a partir de ese ejercicio, pero desde la cobertura diaria ha sido hasta años recientes, quizás la guerra civil en alguna medida y de ahí para acá, en que las mujeres nos hemos metido a hacer periodismo, a hacer fotoperiodismo, a hacer radio, televisión, y eso es bien importante resaltarlo porque los hombres siempre han estado ahí, ¿verdad? Sí. Es una profesión muy masculinizada, es una profesión donde, como en todas las profesiones, ¿verdad? Pero también en esta recibimos todas esas agresiones y vulneraciones tan típicas del sistema patriarcal, ¿verdad? Acoso sexual, insultos, discriminación, minimización de nuestro trabajo, de nuestras ideas. Entonces, en cualquier contexto, ser mujer y ser periodista siempre va a ser un reto. Sí. Siempre va a ser enfrentarnos a este monstruo que es el sistema patriarcal, que nos está diciendo todos los días que no deberíamos estar ahí, que nos insiste en colocarnos en ciertos roles donde no queremos estar. Eso por un lado. Ahora, sumándole al contexto que estamos viviendo en este momento, estamos en un contexto donde hay más restricciones al periodismo, ¿verdad? Más restricciones al ejercicio de la prensa. Y digo más porque también no es la primera vez que se restringe el ejercicio de la libre prensa en El Salvador. Así es. Agresiones y restricciones han habido en todos los contextos, en todas las administraciones de gobierno, en todos estos años anteriores ha habido. Sin embargo, sí hemos observado que han aumentado, sí, ¿verdad? Ha aumentado el acoso digital, ha aumentado el discurso de odio y de estigmatización hacia las y los periodistas, hacia el periodismo en general. Ha aumentado también
la discriminación y digamos toda esa falta de acceso a la información que es prácticamente nuestro machete, ¿verdad? Nuestra herramienta de trabajo, que es la información, sobre todo la información pública, porque es a lo que nos dedicamos nosotras y nosotros, a hacer contraloría de lo que están haciendo nuestros funcionarios públicos, hacer contraloría y contarles las costillas prácticamente de qué están haciendo con nuestros impuestos, qué están haciendo con la administración del Estado, que es el que debe garantizarnos nuestros derechos básicos, ¿verdad? Así es. Entonces, ahora es un reto mayor, sobre todo para las mujeres, porque nos hemos dado cuenta, más bien hemos confirmado que en este contexto donde hay un régimen que no le gusta la libertad de expresión, que no le gusta la pluralidad de voces, nos hemos dado cuenta que también hemos confirmado que la violencia hacia las mujeres siempre va a ser específica. En contextos y tanto como en otros, la violencia hacia la mujer periodista va a ser específica y va a ser de la misma manera. Y directa, Y directa, exactamente. A ningún hombre periodista lo han amenazado, por ejemplo, con violar a su mamá, a sus hijas, con sacarlo del país, con matarlo, ¿verdad? Tal vez el tema de la muerte sea general, pero digamos, siempre hay una violencia con connotación sexual hacia las mujeres periodistas y eso es bien difícil porque y es de decirlo también y de recordarlo que también nosotras vivimos esta violencia específica y tenemos que lidiar con eso. Además de con otras situaciones, ¿verdad? En este contexto. Sí, y decir, Crisia, de que como mencionabas, no es fácil. Su pan de cada día es la información, es ser transparentes y transmitirle, ¿verdad?, al resto de la población qué se está haciendo. Y pues hacer este ejercicio de contraloría, ¿verdad? Pero yo quisiera que Crisia nos describieras, nos definieras ¿qué clase de periodismo haces tú? Porque ya nos dijiste de que es llevar la información es de manera transparente, de manera clara, concisa, y pues enfrentarte también a todos estos retos y a esta realidad que pues nos atraviesa un montón a ustedes como mujeres periodistas, sumándole pues el hecho de que son feministas también. Entonces, ¿cómo definirías tú ese periodismo? Yo desde hace unos años para acá hago periodismo feminista, sí, que creo que ya, digamos, se ha hablado y es también el que de repente esta comunicación feminista que hacen acá, la Radio de Todas, que hacen en Revista La Brújula, en otros esfuerzos que se están haciendo actualmente. Y este periodismo, sí hay que decirlo, tiene una transparencia con las audiencias, es decir, creemos y en la academia también nos enseñan que el periodismo debe ser imparcial, aunque esto ya está como muy en debate, ¿verdad? Muy en duda. Muy objetivo, muy tocando como todas las versiones y demás. Sin embargo, el periodismo feminista propone trabajar siempre desde el método periodístico, pero también desde la ética feminista, desde esta ética que cuenta las historias de las mujeres sin revictimizar estas historias y estos datos que también a las mujeres nos importan, ¿verdad? Sí. Priorizar en estos temas que afectan a la cotidianidad de las mujeres, de las niñas, las adolescentes, la población LGTBI. Y esto es un pacto también ético con las audiencias, ¿verdad? Nosotras, quienes hacemos periodismo feminista, también hablamos, lo dejamos en claro desde el inicio. Yo voy a hablar desde acá, desde este periodismo que quiere priorizar este tema, de este periodismo que quiere hablar sobre las mujeres, hablar sobre sus derechos, hablar sobre sus resistencias también, sí. Porque una de las cosas que justo discutíamos hace poco con unas colegas era que cuando hablamos
el periodismo feminista no es un periodismo de víctimas tampoco, ¿verdad? No es un periodismo que, como vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de violencia contra la mujer y todo el tiempo nos mantenemos en esa línea, que violencia contra la mujer y violencia. También las mujeres resistimos. Hacemos alternativas al capitalismo, al patriarcado, a la cultura machista, y todas esas cosas hay que visibilizarlas, y que de repente a veces el mismo periodismo tradicional se vuelve periodismo de víctimas, se vuelve un periodismo revictimizante para todas las personas que de repente ven su historia reflejada y es como, yo no quiero que mi historia se cuente de esta manera. Así es. Porque yo no quiero revivir esto que me duele, ¿verdad? Y de algún modo, ¿verdad, Crisia? Creo que nos hacen ver, no creo, estoy segura que nos hacen ver el periodismo tradicional y machista, como tú mencionabas, como débiles, como que no hacemos más que ser víctimas. Exacto. Y no ven todo este lado que el periodismo feminista sí ve, que es todas estas iniciativas, todas estas acciones que nosotras como mujeres realizamos y que al final del día pues terminan siendo iniciativas que nadie más hace, que los hombres no están haciendo, que el gobierno no está haciendo, pero nosotras sí, desde nuestras comunidades, desde nuestro hogar, desde nuestras propias luchas, ¿verdad? Exactamente, y eso es bien importante lo que acabas de decir, porque esa es otra cosa. De repente visibilizamos los esfuerzos y demás. Hay esfuerzos de periodismo dentro de los medios tradicionales que están haciendo como sus pininos de hablar sobre estos temas. Sin embargo, nos quedamos en la capital, ¿verdad? Es cierto. Nos quedamos en San Salvador, pero no vamos al territorio, no vamos a las comunidades donde hay esfuerzos de mujeres y hombres también, incluso donde la niñez y la juventud se ve involucrada y que están haciendo frente al cambio climático, al capitalismo, a la industria que está invadiendo los territorios, etcétera. Entonces, el periodismo feminista propone eso también, visibilizar todos los esfuerzos sin distinción y justamente otra cosa que decías era el tema de cómo nos dejan, ¿verdad? Cómo dejan nuestra imagen, sí, sabiendo que vivimos en un sistema donde hay que tener un gran cuidado con cómo hablamos de la historia de una mujer, por ejemplo, o de la historia de alguien de la población LGTBI, porque de repente la sociedad estigmatiza y criminaliza bien feo a nosotras cuando, por ejemplo, en una nota, si se trata de una nota sobre violencia sexual y la misma nota culpabiliza a la mujer o a la persona que le sucedió esta agresión, cuestionando qué ropa llevaba, por ejemplo, o si andaba de noche, o si fue a bailar, etcétera, ¿verdad? Todas estas cosas que desde hace muchos años, y esto también hay que dejarlo claro, el movimiento feminista ha luchado para que se eliminen de las narrativas de los medios de comunicación. Y si ahora los medios tradicionales están hablando de los derechos de las mujeres, están haciendo sus esfuerzos para utilizar el lenguaje inclusivo o incluso tener cuidado con estas narrativas, es también por la lucha del movimiento feminista salvadoreño que ha trabajado para ir dejando todas estas cosas en el imaginario colectivo. Así es, y me parece bastante sorprendente todo lo que decís, porque yo recuerdo de que cuando estaba pequeña yo solo veía en la tele hombres conductores o periodistas hombres y hablando de estos temas que realmente solo nos convienen a nosotras como mujeres hablar, que son temas que pues nos duelen y que solo nosotras sabemos cómo externarlos, lo hablaban o bueno, lo siguen hablando de algún modo, de manera bien como que fuera cualquier cosa, como una noticia cualquiera, y no existe este componente de sensibilización y de educación en temas y términos que ahora el periodismo feminista trae, ¿verdad? Y qué bonito que ustedes estén realizando esto por amor al periodismo, por amor a las mujeres, por amor pues a la lucha y qué bonito que visibilicen también que existimos mujeres que estamos no solo en la capital sino en diferentes partes del país haciendo pues algo, poniendo nuestro granito de arena para que las condiciones del país pues sean
mejores cada día, poco a poco. Y yo quiero, Crisia, que nos hables de tu recorrido en los medios, porque como vos decías, no ha sido fácil. Es bien difícil enfrentarse día con día a estos periodistas, a esta gente que está atrás, que son hombres machistas con este imaginario tan patriarcal y que tienen tan cimentadas estas raíces. Entonces, ¿cómo vos has luchado y cuál ha sido tu recorrido en estos medios? Y quizás agregar, y sumándolo a la respuesta de lo que me acabas de decir, a todos estos amores que decía, ¿verdad? Sí. Amor a la lucha y demás, un poco agregar también que lo hacemos porque nos pasa por el cuerpo. Así es. Todas estas vivencias de cómo las mujeres periodistas vamos enfrentando retos, vulneraciones, agresiones, desafíos, etcétera, como lo querramos llamar, son cosas que nos pasan por el cuerpo. Sí. Y es algo que nos hemos preguntado quizás hasta hace pocos años, ¿verdad? Porque antes yo recuerdo, porque yo también veía noticias, ¿vea? Cuando una que las periodistas no me dejarán mentir, una se mete este volado viendo noticias, viendo la tele, leyendo el periódico, y yo veía a por ejemplo, las periodistas de Cuatrovisión, que era como digamos, el noticiero quizás donde habían como más mujeres periodistas, pero también era por los temas que se tocaban, ¿verdad? Porque a las mujeres periodistas históricamente nos han dejado los temas, entre comillas, domésticos, que los llaman en los medios, y los llaman de una manera peyorativa de esa forma, que la farándula, que la cocina, es verdad, que temas sociales, ¿verdad? Sociales como una conferencia de organización, pero nunca nos mandaban a política, nunca nos mandaban a judiciales, nunca nos mandaban a economía, mucho menos, ¿verdad? Entonces, de repente Cuatrovisión habían varias mujeres periodistas porque contaban aquellas historias, ¿verdad? Que nos hacían llorar, y que en los 90 eran famosísimas porque eran aquellas historias revictimizantes de gente pidiendo ayuda. Las voces de ayuda. Las voces de ayuda, ¿verdad? Yo lloraba con eso. Todas lloramos con eso, ¿verdad? Entonces, yo años después, entrando a la universidad, me enteré de que muchos de esos reportajes a muchas mujeres las despidieron por haber llorado en el reportaje, por haber mostrado sus sentimientos en el reportaje. Entonces era bien difícil hacer un reportaje o una nota de un niño que estaba falleciendo en el lugar porque le hacía falta ayuda, porque tenía una enfermedad, etcétera, y no ponerte a llorar y no poder expresar tus sentimientos. Y a quienes lo hicieron las despidieron. Entonces es bien fregado porque hemos enfrentado a una academia que por años nos ha dicho a hombres y mujeres que los periodistas y las periodistas no podemos expresarnos, no podemos decir, emitir ningún tipo de opinión, a menos que sea en un artículo o en un editorial, pero no podemos emitir ningún tipo de opinión ni expresar lo que sentimos por absolutamente nada de lo que cubrimos, como si fuésemos seres de acero, robots. De acero, ¿verdad? Ajá, inteligencia artificial, pero ni la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora, entonces, todas esas cosas nos han pasado por el cuerpo, ¿verdad? El hecho de no poder hablar, el hecho de no poder expresarnos sobre cuando cubrimos noticias que nos duelen, ¿verdad? Cuando cubrimos noticias en nuestras mismas comunidades. Yo empecé en radios comunitarias a ejercer el periodismo y ahí justamente entendí que no, el hecho de no está desligado el hecho de vivir en una comunidad y poder contar lo que está pasando en tu comunidad, poder sacar a la luz, sacarlo de la misma comunidad, sacarlo a otros espectros, lo que está sucediendo, porque también es algo que le compete a toda la nación. Así. Por ejemplo, y Radio Victoria es un gran ejemplo de esto, la minería que les estaba pasando factura, incluso con
con asesinatos de líderes ambientales y lideresas, era algo que se tenía que saber a nivel nacional porque iba a impactar a todo el país. Y algo que Radio Victoria, por ejemplo, trabajó durante años y sigue moviendo un tema, no solo desde el periodismo que hace Radio Victoria, sino también desde la lucha de la comunidad, porque es un medio que nace de la comunidad. Entonces, vamos entendiendo eso desde hace varios años y ahora creo que es aún más llevadero, digámoslo, no lo vamos a decir fácil, pero sí es más llevadero porque también las nuevas generaciones nos están ayudando a que comprendan los periodistas de más larga data, ¿verdad? O los medios tradicionales y la academia de que debemos entender que también nosotras hablamos de cosas que nos pasan por el cuerpo y que las mujeres también nos van a entender en ese sentido. Sí, me parece bastante interesante lo que decías de que a ustedes como periodistas, tanto hombres como mujeres, se les ha hecho como que no deben sentir que a través, ustedes solo tienen el trabajo de dar la noticia y hasta ahí quedó. Uh-huh. Y yo creo que eso lo hemos visto. Todos los que hemos visto noticias, hemos leído, incluso en el periódico, uno siente, porque yo recuerdo de que estos segmentos de voces de ayuda, yo los veía y lloraba, pero yo decía, no llorarán los periodistas, la conductora, no sentirán, y sentimos este periodismo, esta información tan lejana y las personas que lo transmiten tan ajenos a ella como que no fueran humanos. Entonces, qué revolucionario lo que ustedes hacen, porque es revolucionario sentir, es revolucionario el permitirnos visibilizar estas situaciones que el gobierno, que el periodismo tradicional, que la jerarquía no nos permite ver. Uh-huh. Y qué bonito que ustedes le estén dando luz, y como decía Radio Victoria, que valga pues el espacio, estuvo celebrando hace poco, ¿verdad? Sí, su aniversario. Uh-huh. Y ver que desde la comunidad, desde espacios entre comillas chiquitos, uh-huh, salen periodistas con este enfoque de género, enfoque de dar luz pues a estas situaciones que nos atraviesan el cuerpo, tanto a nosotras como mujeres, a las personas que lo viven, a nuestro entorno, que es el que hay que cuidar. Y ahora yo quisiera saber, ya me contaste de toda esta, de alguna manera, invisibilización hacia las mujeres y también discriminación. Siento yo que hay un componente de discriminación de solo darles estas notas de farándula, notas bastante superficiales, no permitir que se inmiscuyan en política, en economía, en derechos. ¿Cuáles son las condiciones que las mujeres periodistas están viviendo ahora desde su trabajo, en los lugares en los que laboran, ¿verdad? ¿Cuáles son estas condiciones tal vez de discriminación, acoso, que ya lo dijiste, que se vive, que también puede decirse que es bien a menudo? Porque yo he visto mujeres periodistas que son acosadas haciendo a veces reportajes del tráfico y uh-huh, pasan los hombres en los carros, uh-huh, y el acoso se evidencia. También esto de que a las mujeres se les existe este estigma en el que las mujeres, ay no, vos sos mujer, no vayas a ese territorio tal vez, o vos sos mujer, quédate aquí en las 4 paredes donde se desarrolla el noticiero, donde se hacen los artículos. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Sí, claro, ahora podemos decir que sí hemos avanzado, digamos, de alguna forma, porque hay mujeres que están liderando las secciones de política, secciones uh-huh, judiciales, en otros medios de comunicación, no en todos, pero sí, digamos, en algunos. Eso ya es un avance, ¿verdad? Poder decir que las mujeres estamos coordinando estas secciones y poniendo también nuestra mirada uh-huh, en estas secciones que son, es muy importante tener la mirada de las mujeres ahí. Sin embargo, ahora los retos son otros, digamos, porque como decía ahorita, el movimiento feminista ha hecho también un cambio de narrativa. Sí. Y un cambio en algunas cosas, algunos elementos de
del actuar de los medios de comunicación. Por ejemplo, habemos más mujeres periodistas, ¿verdad? Ahora, habemos más mujeres coordinando secciones, editoras, habemos más mujeres ejerciendo cargos técnicos, que también el área técnica estaba como muy abandonada, también muy abandonada en lo masculino. Habemos más mujeres fotoperiodistas, camarógrafas, productoras, editoras audiovisuales, de radio, etcétera. Sin embargo, el hecho de estar ahí no es una ganancia total, digámoslo. El hecho de estar ahí también significa que los retos van aumentando en la medida que también el sistema patriarcal sigue, ¿verdad? Sigue instaurado y es por lo que estamos luchando todos los días. Por ejemplo, colegas que están en el área técnica siempre son cuestionadas, ¿verdad? Si de verdad podés manejar una consola, si de verdad podés editar un video, si de verdad podés animar, ¿verdad? Entonces, siempre nosotras somos cuestionadas. Los hombres casi nunca son cuestionados. Ellos lo saben todo. Ellos lo saben todo y ellos lo resuelven todo. Entonces, en cambio, si ellas están en un cargo donde tienen que ejercer en el área técnica, siempre están encima. A mí me pasó, por ejemplo, estando en radio, a la hora de producir y de manejar consolas y demás, era siempre como, lo vas a arruinar o... No, es que no es ahí, no, es que no podés, es que no sé qué. Entonces siempre estamos como cuestionadas en ese sentido. Si hay una mujer editora en una sección de algún periódico, siempre tiene una doble carga, ¿verdad? Porque además de editar textos, también está haciendo noticias, está a veces hasta haciendo cobertura, ¿verdad? Y la paga, que esa es otra, la brecha salarial, la paga es la misma que lo que gana un periodista que no es editor, que no tiene toda la carga laboral que la periodista tiene o que la editora tiene. Entonces tenemos estos retos, ¿verdad? La brecha salarial, tenemos estos retos en el área técnica, seguimos teniendo acoso, ¿verdad? O sea, hemos avanzado, somos más, pero seguimos teniendo acoso sexual de parte de colegas dentro del trabajo, colegas en otros medios, de parte de las mismas fuentes. Se han dado infinidad de casos de mujeres periodistas que las fuentes han sido quienes las han acosado, o incluso dentro del trabajo. Hay colegas que nos han contado de que dentro de un medio de comunicación, si está haciendo una investigación, el editor le dice, anda vos y vestite de tal forma porque vos vas a conseguir esta información con la fuente. Entonces, imagínate el nivel, ¿verdad? De estigmatizar a la mujer periodista como ella lo va a conseguir porque es mujer, y puede usar su atractivo, ¿verdad? Sus encantos. Entonces, a ese nivel estamos y tenemos que seguir trabajando. Solo para dar, digamos, un dato duro, ¿verdad? Que es de la Asociación de Periodistas de El Salvador. 60 vulneraciones tenemos de enero a mayo, si no me equivoco, de este año. 60 vulneraciones solo a mujeres periodistas. Entre ellos acoso digital, intimidación, despido injustificado. En esto por eso hablaba de que los retos están en todos los ámbitos, porque no solo tenemos los retos del contexto, que es donde tenemos el acoso digital, las declaraciones, la vigilancia, ¿verdad? Mujeres periodistas que están haciendo periodismo de investigación están siendo vigiladas constantemente por cuerpos de seguridad, etcétera, ¿verdad? Pero también seguimos teniendo estos retos adentro de los medios, donde nos despiden injustificadamente, donde no nos pagan lo justo, donde los hombres tienen cargos o salarios mejores que las mujeres, entre otros. Es bien duro escuchar eso, y porque es una realidad, que así como le pasó a estas mujeres, te puede pasar a vos, puede pasarle a cualquier mujer que esté dentro del periodismo, y que, sumándole, que sea feminista, que visibilice y que dé estas notas reales, ¿verdad? Es bien fregado que los abusos de poder sean también a diario, que estén despidiendo mujeres, imagínate, solo a veces por llorar, mujeres. Es que me parece no sorprendente, sino tan
tan vacío el hecho de que sigamos viviendo bajo esta estructura patriarcal y que ustedes estén haciendo algo y que aún falte mucho más, porque lo que ustedes hacen ya de por sí es grandioso, pero vos decías, faltan muchos retos, hay muchos obstáculos que sobrepasar, y sumándole a ello, pues, la sociedad en la que vivimos. Vos decís que incluso hasta de las fuentes han recibido acoso, tal vez algún abuso o algo por el hecho de ser mujeres. Uh-huh. Y es una situación bien grave y que se debe visibilizar, que las mujeres periodistas, así como persisten y existen, también pues están en riesgo, corren riesgo sus vidas, su dignidad como mujeres. Entonces, yo quiero agradecerte porque nos contaste todo esto, que son realidades a las cuales hay que darle luz y que son realidades que te atraviesan a vos, le atraviesan a las periodistas. Y hablar de periodismo de mujeres no solo es hablar de las que están frente a cámara, sino como tú decías, las técnicas, las productoras. Por ejemplo, aquí en la radio, la Yoshi, que hace el trabajo de productora, de editora y tantas cosas que allá afuera nadie sabe, que allá afuera es un hombre quien está manejando todo esto. Que se cree, ¿verdad? O que solo un hombre es capaz de montar todo esto, uh-huh. O solo un hombre puede manejar todo el equipo técnico. No. Hay mujeres, existen mujeres periodistas y existe el periodismo feminista. Ahora, Cris, contanos qué actividades hay para esta semana, referente pues también a la celebración, ¿verdad? Sí, para no quedarnos con esa desesperanza, ¿verdad? Porque sí, los datos son como bien duros y bien difíciles, y es una realidad que afrontamos todos los días, pero también todos los días las mujeres salimos a resistir. Habemos periodistas feministas que trabajamos en medios tradicionales, sí, o que trabajan en medios tradicionales y que están resistiendo y que están luchando todos los días por colocar temas desde una mirada feminista, y eso es bien genial y hay que visibilizarlo. Habemos quienes trabajamos en esfuerzos como La Brújula, sí, como Alaraca, etcétera, donde también estamos todos los días tratando de poner en la agenda los temas desde una ética feminista. Uh-huh. Y también creo que las periodistas en El Salvador hemos entendido que solo la organización nos va a salvar. Las que lo hemos entendido, pues nos hemos tratado de organizar en diferentes esfuerzos, como La Colectiva, que es donde yo estoy, como Imprudencia Colectiva, que son colectivas de mujeres fotoperiodistas, ¿verdad?, que también están haciendo grandes proyectos por ahí. Y estos medios feministas que entre todas hemos hecho un bloque también donde tratamos de ir abordando diferentes temas en diferentes coyunturas. Por ejemplo, para el 8 de marzo siempre salimos, ¿verdad?, y hacemos un bloque de mujeres en los medios, y eso es bien chévere porque cada vez más nos estamos como dando a conocer y que otras periodistas nos vean y digan, bichas no están solas, ¿verdad? O sea, aquí estamos nosotras, y es como nuestra consigna siempre el 8M, periodista hermana, aquí está tu manada, ¿verdad? Para que las periodistas también sepan que hay organizaciones, que hay medios feministas que las van a respaldar independientemente lo que les haya sucedido y en qué contexto. Y el otro de los esfuerzos que hacemos también es esta semana, en el marco del 31 de julio, que es el Día Nacional del Periodista y la Periodista en El Salvador. Nosotras celebramos la Semana de la Periodista, porque también ya es hora de celebrarnos a nosotras y los esfuerzos que hacemos, estos esfuerzos alternativos que hacemos. Iniciamos el fin de semana pasado con un taller de curaduría de textos feministas desde el feminismo, donde tuvimos también lleno total en la Casa de Safo, un taller que fue impartido por Metzi Rosales y Clancy Rosa, que estuvo súper chévere porque también hubo muchas estudiantes de periodismo de la Universidad de El Salvador, y que fue bien bonito también que ellas estén como también curioseando, iniciándose también en este tema de hacer periodismo feminista.
Este martes estamos desarrollando el taller de intervención de imágenes con 2 chicas de Imprudencia Colectiva que son fotoperiodistas, pero que ellas hacen fotografías, las intervienen con bordado, y hay otra que hace fanzines, hace collage con sus fotografías, y son productos bastante creativos y que van a salir pues productos bastante buenos. Hay varias fotoperiodistas y hay varias también estudiantes que se han inscrito y que están ahorita desarrollando ese taller. Este jueves tenemos un cineforo. Vamos a proyectar 2 documentales, uno producido por Mónica Campos y otro producido por Revista La Brújula. Y vamos a hablar acerca de pues la producción audiovisual desde los medios feministas y desde las periodistas feministas. El jueves vamos a hablar de fotoperiodismo con Imprudencia Colectiva. Vamos a tener un foro. El foro del jueves es siempre en Casa de Safo, de 3 a 6 de la tarde. El foro del viernes es de 6 de la tarde a 8 de la noche. Vamos a hablar también de los retos de las fotoperiodistas en El Salvador, cómo también se han inmiscuido en este sistema, porque fotoperiodistas, mujeres también, existen, muy recientes. Y hay bastantes, pero son muy recientes también, al igual que las mujeres en el periodismo en general. El sábado tenemos la continuación del taller de curaduría, pero esta vez con un tema de redacción o escritura de cuentos con Michelle Recinos, que también es periodista. Lo vamos a tener en Casa de Safo, y vamos a finalizar la semana el lunes 31 de julio, que es el Día Nacional del Periodista y la Periodista, con un desayuno informativo con la colectiva de mujeres periodistas. Vamos a estar también la Red Salvadoreña de Defensoras y Ormusa, y vamos a hablar de derechos laborales, ¿verdad? Que este tema que sigue siendo un tema pendiente entre las periodistas, saber como estas claves para conocer cómo podemos exigir y cómo podemos estar al tanto de cuáles son nuestros derechos laborales dentro de los medios de comunicación. Ahí está. Entonces, la invitación está hecha. Espacios por y para mujeres periodistas hay, y se están dando también por la gestión y la colectividad, ¿verdad? Que ustedes se han organizado, y ahí está abierta la invitación, las horas, los espacios. Gracias, Cris Girón, por compartirnos tu experiencia como una mujer periodista feminista. Qué chivo compartir con vos espacio, y qué honor, la verdad. Gracias a ustedes que nos escuchan, y nos vemos en la próxima. Así que muchas gracias nuevamente, Cris. Gracias a ustedes.